Panel en torno al libro Poder y Violencia en Colombia del padre Fernán González. Se encuentran en la mesa el padre Fernán González, director de publicaciones y miembro de la mesa directiva de la academia. Además de los posgrados en filosofía y teología, es magíster en ciencias políticas de la Universidad de los Andes, magíster en artes en historia de América Latina de la Universidad de California de Berkeley, donde también adelantó estudios de doctorado. Ha sido profesor y conferencista en universidades de Colombia y el exterior. Su especialidad temática ha sido la historia política de Colombia y América Latina y las relaciones Estado-Iglesia y la formación de los partidos políticos en Colombia. En su libro Poder y Violencia en Colombia, motivo de este panel, hace un recorrido por las manifestaciones del fenómeno de la violencia en Colombia. El académico Álvaro Tirado Mejía tiene estudios en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, titulado en 1968, es doctor en Historia de la Université de París 1, estudios de posgrado en Desarrollo Agrícola y Planificación de l'EDES París, ha sido embajador de Colombia ante la OEA y ante la Confederación Helvética, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, consultor de Naciones Unidas en asuntos relacionados con derechos humanos en Honduras, Guatemala y Colombia, y actualmente es integrante del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, profesor emérito de la Universidad Nacional y autor de numerosos libros y artículos. El académico Francisco Roberto Barbosa es docente, investigador de Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, profesor invitado en Brasil, Ecuador, Panamá y Francia, abogado de la Universidad Sergio Arboleda, magíster en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana, en Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y doctor en Derecho Público de la Universidad de Nantes, Francia, y miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y de esta academia. Debo resaltar la ausencia por problemas de compromisos y viajes fuera de la ciudad del mayor general Antonio Herrera Verbel, rector de la Universidad Militar Nueva Granada, quien estaba también invitado al panel, el doctor Javier Guerrero, presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores, quien tiene un compromiso en Tunja, y el doctor Jorge Orlando Melo, que ya había mencionado el señor presidente por motivos de salud. Entonces, señor presidente, con su venia, iniciamos el panel del libro del padre Fernán González, Poder y Violencia en Colombia. No, en primer lugar, yo quiero agradecer la invitación de la mesa directiva a compartir con ustedes reflexiones sobre este libro. Quiero agradecer también mis colegas hayan aceptado meterse en la difícil tarea de comentar un libro que es un poco voluminoso, y obviamente agradecer la presencia de todos ustedes en este panel, que es más bien una especie de conversatorio que va a ser introducido por Álvaro Tirado y Barbosa, colegas de la academia, y yo creo que después de eso me parece que tendremos la oportunidad de seguir conversando sobre el tema entre todos. En primer lugar, creo que va a comenzar Álvaro Tirado. Bien, en primer lugar, pues muy complacido de estar aquí en nuestra casa, en la academia, y felicitar a las directivas de la academia por este tipo de actividades. Entre otras cosas, muestran la producción de los académicos. En segundo lugar, es muy placentero poder presentar este libro, primero por la calidad del mismo y por tratarse del padre Fernán González, un viejo amigo desde hace muchos años, con quien he compartido actividades como historiador y como me precio de serlo amigo también. Y también, por supuesto, participar con el académico doctor Barbosa. La labor nuestra es de hacer algún tipo de reflexiones o de apuntes sobre el libro, y voy a proceder en una forma breve, primero porque yo creo que está un poco ya corrido el tiempo,
y sobre todo porque más interesante me parece que se oiga al padre Fernán, y también, si es del caso, sería muy interesante poder hacer una discusión alrededor del libro y alrededor de la temática tratada en el libro. Se me ocurre, en primer lugar, que este es un libro, en primer lugar, voluminoso, pero no solamente pues es de talla física, sino que es de un amplio contenido. Y yo diría que el que lea este libro encontrará lo que se podría decir la historia del arte en cuanto al tratamiento de la violencia en Colombia. Es un libro con una biografía sumamente extensa y una biografía muy adecuada al tema. Ahora, en cuanto a la temática, el hilo conductor y el punto central del libro es la violencia en nuestro país y su relación con el Estado, o mejor, con la formación del Estado en Colombia. Y en ese sentido, pues el análisis es un análisis sumamente fino, pero no se circunscribe el libro a este aspecto. Quien lo lea, podrá apreciar, digamos, una historia política de Colombia en gran parte, que cubre los 200 años de vida republicana. Y yo diría que además hay en la primera parte pues algo que está relacionado con lo que aquí el tema que estoy proponiendo, sino también algo que yo llamaría un poco teórico, y es la pertinencia o no de la bibliografía que hay en Colombia, lo que han hecho los tratadistas para interpretar el país frente a la actitud, a los escritos de ciertos autores. Para mi gusto, realmente pues es muy interesante, pero digamos, podría decir que no hubiera valido hacer 2 libros, uno con ese tipo de temática, máxime que se trata en esa primera parte de mirar comparativamente lo que sucedió en el continente, sobre todo en los periodos de la emancipación y en otros, por supuesto, también con mira entre violencia y formación del Estado. No es pues una crítica, sino tal vez una cuestión de gusto, que tal vez hubiera sido más interesante separar estos 2 temas en diferentes volúmenes. Ahora, es un libro hecho por un historiador, pero no soy partidario pues, de hacer compartimentos estancos, de decir qué es historia, qué es sociología, qué es otra cosa, pero uno nota, digamos, que este es un libro que es un libro de historia, pero también es de sociología un poco, sociología política y de politología, y que se adecúa sobre todo a diferentes momentos. Yo prefiero en el tratamiento de lo que hay en el libro la parte que podríamos llamar propiamente histórica, y es que se trata de un libro colectivo y no hay que olvidarlo. Es un grupo que, según se relata en el volumen, viene trabajando desde hace bastante tiempo en una forma muy concienzuda y muy científica acerca de este problema. Pero allí se nota la mano del director del proyecto, que es el historiador Fernán González. A mí se me ocurría que, mirando el libro en su conjunto, pasa como cuando uno ve ciertos cuadros renacentistas o de otras épocas que dicen del taller de tal pintor, y realmente el cuadro es bueno, pero cuando aparece la pincelada del dueño del taller, uno ve qué es lo que hace más importante el libro, y en el libro uno nota las pinceladas del historiador cuando le da el sentido más propio al libro sobre una investigación colectiva muy interesante. Lo otro es que es un libro que pues abarca 200 años, con diferentes, digamos,
intensidades con relación a los periodos. Y obviamente es un libro que al abarcar estos, digamos, grosso modo 2 siglos, pues llega al momento contemporáneo, al que se le dedica con mucha pertinencia una parte importante. Allí es donde uno nota que hay historiador, hay sociólogo, hay, digamos, diferentes miradas para ver el problema. Eso es muy importante porque este país, en gran parte, carece de una historia contemporánea. Aquí nuestros colegas, los historiadores, y esto tampoco es de ninguna manera una crítica, se han hecho trabajos excelentes, y uno lo ve en las universidades, los trabajos sobre la colonia, ya menos sobre el siglo XIX, y la historia contemporánea no es muy apetecida y no es de mucha productividad en cuanto al volumen de las obras. Yo creo que en este caso el hecho de que se trate los diferentes aspectos de la violencia y con relación al Estado sobre la época contemporánea, y llamemos contemporánea no solamente estos decenios, sino digamos los últimos 30 o 40 años que para el efecto serían contemporáneos, me parece que es muy positivo. Por supuesto, en toda interpretación es discutible y hay diferentes puntos de vista, y válidos muchas veces ambos, o si hay varios, pero se vuelve más complicado cuando es contemporáneo, porque se toca asuntos muy sensibles que muchas veces tocan con la política inmediata. Yo creo que el libro hace un buen tratamiento, un tratamiento que diríamos muy profesional, en todo el libro, pero muy especialmente de esta época, porque es muy fácil llevarse uno como autor o como grupo de cierto tipo de visión que puede ser sesgada, no necesariamente por maldad, sino por apreciación, pero me parece que este es un libro equilibrado y sobre todo que además la bibliografía acude a una multiplicidad de fuentes. Lo otro es muy importante también ver en el análisis, y siempre está en el análisis del libro, el aspecto regional. Ver cómo, por ejemplo, la violencia no se da en nuestro país en una forma unitaria, me refiero especialmente a la violencia política de las guerras o por el estilo, y cómo hay siempre un análisis muy fino, muy interesante entre lo nacional y lo regional. Y me parece, y repito, que el énfasis en estudiar los diferentes tópicos regionales y su influencia es muy, muy importante. Y se ve clarísimamente, por ejemplo, en el caso de las guerras, y por supuesto también hay otras personas que ya han trabajado sobre el asunto. Las guerras, pongamos la guerra de los 1000 días, que fue una guerra tal vez la que más duró en el siglo XIX y principios del XX, se acababa en una parte, resurgía en otra, porque había situaciones de tipo regional que le daban pues el sentido a ese tipo de contienda. Ahora, entre los elementos que destaca el autor, y también han sido destacados por otros, es que en el siglo XIX y realmente ese nombre de Colombia, con sus diferentes nombres que tuvo, realmente abarcaba algo que todavía no estaba integrado. Y cómo se relata como, por ejemplo, el ejército es una forma de integración. Yo he citado en otros trabajos una frase de Núñez que me llamó muchísimo la atención, que decía, a finales del siglo XIX, es que en este país no hay sino 2 fuerzas organizadas, que son el ejército y el clero. Y efectivamente así era. Y me llama mucho la atención, tratándose de mi querido amigo Fernán González, cómo no se hace más énfasis en el papel unificador de la Iglesia. No puede tener la concepción que quiera, pero como fenómeno unificador, la Iglesia fue muy, muy interesante. Obviamente la Iglesia aparece en el libro recurrentemente al analizar de diferentes aspectos, pero ese asunto me parece que hubiera sido interesante como destacarlo un poco más.
ya lo decía ahora, un libro de estos pues da lugar a diferentes interpretaciones. Yo creo que en una academia hay que, y además en la vida social de un país, hay que respetar las diferentes visiones. Pero creo que en este caso es un libro que trata problemas muy sensibles, pero los trata con muchísima ecuanimidad, con muchísimo rigor y sobre todo con una gran cantidad de fuentes que son muy valiosas. Esas serían las ideas que tengo sobre el libro en general. Por supuesto, yo creo que hay una expectativa, tal vez no sé si entre nosotros, o de que se trate más adelante el tema de la violencia en el país. Eso sería por el momento. Muchísimas gracias. También la invitación que me cursó la academia para discutir sobre este texto del padre Fernán González, Poder y Violencia en Colombia, y muchísimas gracias a la mesa directiva y al autor, al doctor Tirado, por esta discusión. Del mismo tenor que el comentario previo, yo quisiera hacer alguna mención sobre dos ejes, a mi juicio, interesantes que se puede encontrar o que se puede plantear en el libro, dejando en principio una pregunta, que yo creo que es una pregunta esencial que circunda durante todo el texto y que hace parte de la discusión de la violencia en los 200 años que abarca, digamos, en la segunda parte del libro, Poder y Violencia, y es la difícil negociación o la articulación del orden central y esa articulación de ese orden central con órdenes o poderes previamente existentes en localidades y regiones en Colombia. Yo creo que ahí está un eje central del libro, en la medida en que el territorio se hace presente de forma permanente. Es una reflexión sobre poder y violencia en Colombia, pero uno diría poder, violencia y territorio en Colombia, y que de hecho así se denomina la colección Territorio, Poder y Conflicto. En ese orden de ideas, la primera parte del texto pues es una parte donde evidentemente hay un esfuerzo historiográfico y teórico por tratar de explicar y hacer un estado del arte, como planteaba el doctor Tirado, de qué es lo que se ha venido discutiendo sobre conflicto en Colombia y sobre violencia en Colombia. Allí, por supuesto, se hace algunas reflexiones sobre la idea, por ejemplo, de Oquist, del colapso parcial del Estado, o de Umaña Luna, de Fals Borda y de Camilo Torres en torno a la revolución social frustrada, o Hobsbawm hablando de los rebeldes primitivos, para llegar a una, incluso utilizando incluso posturas modernas como la precariedad del Estado colombiano de Pecó, que se enlaza perfectamente con nuevos escritos que se están planteando fuera de estos territorios en torno a la institucionalidad frágil en lo local y en lo regional, por ejemplo, en estudios actuales de sociología o de historia económica por parte de Acemoglu y Robinson en el libro ¿Por qué fracasan los estados? La preocupación, digamos, de esta idea, en donde obviamente ese camino teórico que se muestra, es la de tratar de proponer algo nuevo, salir de la nación soñada de Posada Carbó, incorporar la noción de territorio de Marco Palacios, en donde evidentemente hay una preocupación más allá del territorio de la tierra, para entrar en una idea que me parece interesante y que tiene una cara optimista, digamos, en el libro, y es la idea del Estado en construcción, que es un eje central dentro del libro que se presenta, y la presencia diferenciada de las instituciones estatales
en el espacio y en el tiempo. Con una idea interesante, y es que no se ha perdido el monopolio de la fuerza y de la justicia, sino hay un proceso gradual y conflictivo de proceso de construcción de instituciones estatales en nuestro territorio. Sobre eso hay una gran preocupación en la primera parte del texto, y se intenta tratar de utilizar unas categorías teóricas para posteriormente explicar lo que viene, que efectivamente a veces, en algunos casos, uno a veces no enlaza ciertas categorías, sobre todo en la segunda parte, que yo estoy en parte de acuerdo con lo que plantea el profesor Tirado, y es, parecería que son un texto de justificación teórica para poder realizar el otro texto. Son como dos textos enlazados, y obviamente ameritaría, digamos, una explicación también del método de trabajo, aunque yo creo que me parece impecable y que es un trabajo que verdaderamente da muchas luces sobre la discusión sobre violencia, territorio y poder en Colombia. En esa segunda parte hay un tema sobre el que yo quiero entrar, y es uno, el de la integración territorial, y el otro sobre la idea simbólica, que son los dos temas de los que se plantean en el libro. Sobre el tema de integración territorial en el texto, evidentemente sí hay una anticipo, una postura que es de un autor que es Gellner, en el cual se dice que evidentemente no se puede imponer un poder central cuando la población tiene la posibilidad de escaparse y huir. Es decir, la lógica que uno sí percibe cuando mira ya la segunda parte del texto, sobre todo con las guerras civiles, la guerra de los supremos y la guerra del 51 y del 54, es que se coaligan una suerte de élites locales para expulsar hacia territorios, hacia el más allá, hacia otros territorios donde no se controla, aquellos que no hacen parte, digamos, de esas élites. Y eso evidentemente es un planteamiento interesante, porque rompe también la idea generalizada de que las guerras civiles en el siglo XIX son simplemente un conjunto de grupos que de forma desordenada combaten en diferentes lugares del territorio, lo cual evidentemente con el texto plantea otro escenario. El otro tema es el de la idea simbólica, que evidentemente el autor dice que en Colombia no existe un elemento que yo diría propio, que está en el pensamiento de Bourdieu, que es un sociólogo francés, en donde evidentemente la gente no tiene a nivel local prácticas cotidianas, como aquí lo pone, como la de efectivamente pagar algún servicio, ser multado, conseguir un cupo en una escuela, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado no ha tenido la capacidad de llegar. Y evidentemente ese es otro de los grandes esquemas de las grandes discusiones de territorio que yo cruzo en este trabajo, porque evidentemente no hay la posibilidad de pensar una comunidad imaginada, como Benedict Anderson la planteaba, sino una comunidad imaginada escindida, como se plantea en la parte final del texto. Es decir, no hay esa posibilidad de imaginarse un proyecto común en la medida en que se han enlazado estas élites centrales, si se quiere, con unas élites locales, y evidentemente han impuesto han tejido una serie de relaciones en las cuales desde el centro no ha sido posible someter la periferia, y la periferia ha resistido básicamente porque sus relaciones son previas a la imposición o a la relación que se tiene desde el centro. Y eso evidentemente a mí me llamó poderosamente la atención por el tema mismo de la explicación que hace el autor en esa segunda parte del libro, en donde evidentemente circula la violencia atada a esos fenómenos e incluso atados a la idea de partidos políticos
que también hace parte esencial de esa segunda, del siglo XX, en donde evidentemente los partidos políticos se coaligan un poco para tratar de controlar la localidad sin mucho éxito. Entonces, yo, digamos, esas serían algunas ideas que yo planteo sobre el libro y como decía el profesor Tirado, pues evidentemente habrá espacio para algunas discusiones adicionales. Bueno, en primer lugar quiero agradecer pues la lectura juiciosa de los comentaristas y quiero más o menos comentar un poco mi impresión sobre el libro. En primer lugar, yo quiero señalar que este libro realmente es producto de un trabajo colectivo, no es exclusivamente, obviamente la responsabilidad final del texto es mía, pero realmente recoge trabajos que hemos venido haciendo en CINEP desde hace tiempo, digamos, trabajos de varias investigaciones anteriores, por ejemplo, los trabajos sobre historia regional, trabajamos por ejemplo con Fabio Zambrano, historias, la cuestión de identidades, por ejemplo María Victoria Uribe, tiene una historia muy larga de trabajos anteriores de CINEP y en los tiempos recientes el equipo mío, digamos, trabajos escritos con Teófilo Vázquez, Ingrid Bolívar, que trabajaron mucho más la historia reciente, incluso conocen más, digamos, el desarrollo del conflicto armado, probablemente más que yo. Entonces, además de los trabajos, digamos, de este equipo de CINEP, esta obra final recoge un trabajo colectivo de varios grupos de investigación patrocinados por Conciencias. Conciencias nos escogió a nosotros como Centro de Excelencia en Ciencias Sociales, de un grupo con investigadores de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional de Bogotá, el CELAC de Bogotá, la Universidad también de San Buenaventura en Cartagena. Sí, prácticamente es un grupo de 30 investigadores de todo el país que se ve la colección. Entonces, es una colección prácticamente de 10 o 12 volúmenes. Este es uno de los últimos que trata, digamos, de la presentación del equipo trataba más o menos de mostrar posibilidades de desarrollo integral, de convivencia ciudadana y fortalecimiento institucional en regiones afectadas por el conflicto armado. Entonces, tiene mucho énfasis en las regiones, una serie de estudios regionales sobre la costa caribe, sobre Magdalena Medio, sobre el suroccidente del país, sobre el oriente del país, sobre Urabá antioqueño, una serie de estudios regionales y unas visiones más generales desde el punto de vista económico, de Jorge Iván González, y este es un poco lo que corresponde al tema político. En realidad, de verdad, pues yo creo que tienen bastante razón los comentaristas que señalan, digamos, que el texto tiene dos aspectos distintos, que podrían ser dos libros distintos. Además, la ambición del libro era un poco sintetizar los trabajos acumulados durante muchos años sobre el tema y prácticamente por eso mismo tiene diferentes dimensiones. Yo creo que para mí una de las cosas fundamentales que tiene el interés nuestro era partir de la geografía. Es una lectura de la violencia actual desde la geografía y desde la historia anterior. Nosotros empezamos simplemente haciendo una especie de mapa del conflicto armado, que era señalar dónde había conflicto, dónde había combates, dónde había violación de derechos humanos, violación de derecho internacional humanitario, y empezamos ahí a establecer, digamos, una especie de mapificación del conflicto, y después a partir de esos mapas del conflicto empezamos a reflexionar sobre la historia pasada de esas regiones. ¿Qué había pasado en esas regiones? ¿Cómo había sido su poblamiento inicial? ¿Cómo había sido su organización social? ¿Cómo había sido su articulación política y su dimensión simbólica, identitaria? Y entonces llegamos a la conclusión de que para entender a Colombia, no solamente la violencia, sino el desarrollo político y económico del país, era necesario una lectura tripolar, multiescalar de la historia, muy centrada en la interacción entre nación, región, localidad y a veces subregión y sublocalidad, a veces
porque a veces, por ejemplo, encontrábamos nosotros la dimensión, la cabecera municipal y la periferia rural tenía dinámicas muy distintas. Muchas de las masacres señaladas por el Grupo de Memoria Histórica tuvieron lugar en veredas aisladas del centro, la cabecera municipal. Entonces nosotros insistimos mucho en una lectura básicamente de 3 dimensiones interactuando, porque la formación del Estado normalmente se ha pensado básicamente desde el centro, porque sí, la ciencia política empezó siendo, digamos, una reflexión que partió de la filosofía del Estado, filosofía del derecho, entonces tendió un poco a subrayar la importancia del centro y prácticamente la formación del Estado-Nación era prácticamente como el centro se proyectaba hacia la periferia y articulaba a las periferias a su simbología y a sus instituciones. Lo que nosotros hemos empezado a mostrar es que para entender la formación del Estado y para entender la violencia y el desarrollo hay que mirarlo siempre como una interacción desde las regiones y desde el centro, desde la nación, región, localidad, siempre en una interacción. Y eso es prácticamente lo que hicimos nosotros, fue prácticamente tomar eso a través de toda la historia, digamos, de Colombia, tratando de mostrar eso. Y en cierto sentido respondíamos a una crítica que Michael Mann, hace sociología política del Estado, dice, el problema es que la ciencia política partió siempre del centro y no se dio cuenta de que la formación de los estados nacionales no suprimían, sino que articulaban de manera diferente los poderes locales que ya existían en las regiones, o que se iban formando en las regiones. Y esa idea para nosotros fue fundamental, la lectura un poco tripolar del conflicto y tripolar de la formación del Estado en Colombia. En ese sentido también es un diálogo con pensadores como Norbert Elias, que mostraba, digamos, cómo el Estado se va formando a través de la integración territorial, cómo se van articulando regiones entre sí, cómo se van articulando políticamente, cómo se van articulando las organizaciones sociales de las regiones, y ahí prácticamente va creándose, unificándose, digamos, la nación. Nosotros lo que vimos es que mucha parte del conflicto colombiano era un proceso que mostraba lo difícil que había sido ir articulando políticamente las nuevas regiones que se iban poblando en el país. Y eso está muy ligado al tema agrario. Como decimos, el país, a lo largo de toda la historia, tiene un problema agrario que nunca se solucionó del todo, entonces prácticamente la concentración de la propiedad en los centros poblados fue expulsando sistemáticamente la población campesina sobrante hacia zonas periféricas durante toda la historia del país, prácticamente siglo XVIII, XIX y el momento actual. Es un proceso de colonización permanente que prácticamente creó grandes dificultades para que esa población nueva, digamos, se articulara de alguna manera al Estado y a la nación y a la economía. Las 3 cosas distintas. Entonces, pero nosotros pasamos de ahí, de esa lectura poco tripolar. Estoy hablando de nosotros porque es un trabajo muy de equipo y muy interdisciplinar, como señalaba ya Álvaro, un trabajo en que había antropólogos, sociólogos, historiadores, politólogos, economistas, interactuando siempre en medio de... Pero nosotros llegamos a la conclusión de que, que los problemas, las tensiones económicas, sociales y políticas de carácter estructural, digamos, nacional y regional, no bastaban como explicación de la violencia, sino que necesitaban un aspecto subjetivo que tiene que ver con la interpretación que hacían los actores de la situación y la decisión voluntaria de optar por la violencia. Es decir, que no había, digamos, un automatismo, digamos, no es una lectura, digamos, de tipo economicista, digamos, que las tensiones agrarias, políticas, produjeran la violencia en sí misma, sino que eso estaba mediado por los problemas de interpretación y lectura política. Por ejemplo, en la Guerra Fría, por ejemplo, se ve claramente cómo transformó la visión que se tenía de la República, llamadas repúblicas independientes, de la violencia de los años 50. Entonces, me parece que es un tema fundamental. Entonces, ese es básicamente el centro, la idea central. Es una geografía del conflicto que nos llevó, digamos, a mostrar cómo el Estado se iba configurando gradualmente, integrando territorios paulatinamente a través de la historia,
y cómo eso, precisamente por eso, la presencia del Estado era desigual según el territorio, según las particularidades de las regiones, y que no era lo mismo el funcionamiento del Estado en Bogotá, en Medellín, Cali y Barranquilla, que en el Cauá, en el Magdalena Medio, etc. Eso para nosotros fue una de las ideas centrales. Y eso nos llevó a distanciarnos de miradas un tanto apocalípticas, era el Estado fallido de algunos, el colapso parcial del Estado, el colapso total del Estado para algunos, porque curiosamente Paul Ockwitz mostraba que Colombia el Estado nunca hizo colapso, ni siquiera en los años 50, sino que el colapso era simplemente parcial, en unas regiones sí, en otras regiones no, pero simplemente la gente se le olvidó que era parcial y se quedó con la idea de colapso. Entonces empezamos a distanciarnos de miradas, por ejemplo, las miradas sobre estados fallidos, por ejemplo, de Roosevelt, etcétera, y mostramos que prácticamente no era que el Estado colombiano hubiera perdido el monopolio de la fuerza, sino que lo había ido construyendo de manera desigual y compleja, digamos, esa sería un poco la idea. Entonces la idea de construcción del Estado se separaba un poco de las concepciones apocalípticas de fracaso, incluso de las miradas, digamos, de cooptación, de reconfiguración mafiosa del Estado colombiano, porque nosotros decíamos, no hay que reconfigurar nada, sino que el Estado tal como funciona está perfectamente diseñado para que se inserten en él actores ilegales. Esa es una de las ideas fundamentales en que se discute el tema con Jorge Garay, con Claudia López. Entonces, esa sería, digamos, la parte, digamos, central. Luego, después, empezamos a discutir con un autor que marcó mucho nuestra relación, que es Charles Tilly, que es lo que hace Charles Tilly es una historia comparada de la formación del Estado en Occidente. En Occidente mucho decir, porque realmente él trabaja básicamente, los textos son sobre Francia, Inglaterra y Prusia, Brandenburgo, pero básicamente desde ahí prácticamente saca toda una teoría diciendo que es las guerras las que producen Estado, porque obligan a la necesidad de formar estados, ejércitos nacionales, lleva a la necesidad de crear, por ejemplo, un aparato fiscal, censos, etcétera, y termina prácticamente creando instituciones estatales en torno a la guerra. Eso es un poco, bueno, estoy tratando estoy caricaturizando un poco la idea, pero Tilly además tiene un trabajo interesante que es cuando se tradujo el libro al español, Tilly muestra, digamos, analiza muy brevemente el caso de España, Portugal, Iberoamérica, mostrando, digamos, cómo, digamos, el desarrollo español es un poco diferente de esos. Y ahí prácticamente entró la discusión, otro autor cubano, que es Miguel Ángel Centeno, que es historiador que trabaja, sociólogo básicamente, que trabaja en la Universidad Norteamericana, que trató de aplicar el esquema de Tilly a América Latina, mostrando cómo, digamos, en América Latina las guerras fueron escasas, y porque fueron escasas no produjeron un Estado, y empieza a hacer un estudio comparado, por ejemplo, mostrando la diferencia entre Chile, Perú, Brasil, etcétera. Eso es un bien interesante, porque eso introduce el tema, digamos, nos permite introducir el tema de por ejemplo, el caso colombiano, un poco diferente, digamos, de esos casos. Entonces, de esa historia comparada de América Latina, se refleja un poco la aplicación del caso colombiano, por ejemplo, basándome mucho en los trabajos de Franz Safford. Bueno, tengo que señalar también la presencia de Tulio Halperin en Dongue en muchos de los trabajos. Tulio fue mi profesor en Berkeley y marca mucho mi enfoque. Entonces, Tulio Halperin, por ejemplo, insiste mucho discutiendo, hay un libro interesantísimo en el cual aparecen los trabajos de Safford y Halperin sobre la aplicación de los esquemas de Barrington Moore a América Latina. Barrington Moore tiene un análisis muy brillante de cómo las estructuras agrarias producen cierto tipo de estados democráticos, comunistas o fascistas. Entonces empieza a mostrar. Y entonces lo que Safford y Halperin muestran es que el caso de América Latina no se corresponde mucho al esquema de Barrington Moore, y entonces el trabajo de Safford sobre todo muestra la fragmentación territorial del país, que
que quiebra, digamos, las interpretaciones comunes sobre el bipartidismo. Entonces, para mí, digamos, una de las cosas fundamentales que rescata el libro es el papel del sistema bipartidista como formación del Estado, digamos. Una de las cosas que yo muestro es, digamos, dada la fragmentación territorial, dada la fragmentación de las élites, por ejemplo, subrayadas por Marco Palacios, por ejemplo, prácticamente el bipartidismo, prácticamente los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, fueron confederando élites regionales y locales en dos comunidades imaginadas, digamos, que en ese sentido, digamos, rompe con la tradición de comunidad imaginada, con un pasado pensado como un futuro, etc. Y dice, Tulio Halpern dice, para el caso de Argentina y para el caso de Colombia, no hay una comunidad imaginada de compatriotas, sino de copartidarios. Entonces, en Colombia está muy marcada por la importancia del bipartidismo como articulador de la nación, región, localidad. Entonces, la importancia del bipartidismo a lo largo del siglo XIX, que se va trazando por la historia electoral, por la historia política, por las guerras civiles, es uno de los ejes fundamentales del libro. Y luego también, digamos, la crisis del bipartidismo ya en el siglo XX, cuando empieza prácticamente a aparecer movilizaciones sociales y políticas por fuera del bipartidismo, los años 20, luego la violencia, los años 50, el Frente Nacional, y ahí prácticamente empieza a verse cómo se va erosionando esa capacidad mediadora de los partidos tradicionales después del Frente Nacional, y prácticamente hasta llegar a un nuevo tipo de violencia, la violencia actual. Ese es más o menos, ese es el esquema del libro, hasta llegar a la discusión final, digamos, sobre el momento actual, que es ya un poco atrevida, porque llega prácticamente a discutir en los procesos de paz recientes, las discusiones de La Habana, hasta donde íbamos, hasta diciembre del año pasado. Entonces, prácticamente lo que traté de hacer fue una interpretación de la violencia actual colombiana, teniendo en cuenta las raíces históricas de lo que fue la formación del Estado-Nación en Colombia y sobre todo su relación permanente con el territorio y mirado, digamos, desde la interacción permanente entre nación, región, localidad. Ese es un poco el esquema general del libro. Más o menos contado de una manera un poco caricaturesca. Entonces, ese es